Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a rodar el avión por la pista, vamos a hacer giros, a ver si todo funciona como debería. Lo vemos en unos segundos. Ya tengo aquí el avión preparado para carretear. Lo primero que voy a hacer es echarle combustible y para ello voy a aprovechar y voy a poner marcas en el nivel visual de combustible cada 10 litros. Aquí tengo preparado 10 litros y después pues le volveré a echar otros 10 justo, que es lo que tiene la otra botella, 10 en cada botella. Voy a llenar solo el ala del piloto y cierro aquí la llave esta para que no pase gasolina al tanque auxiliar. Ahora, cuando deje de moverse la señal visual, está ahí moviéndose la gasolina dentro del tanque, pues cuando se pare le voy a hacer una marquita en el nivel que quede. Y eso serán 10 litros. Ya he hecho la marca y ahora ya pues puedo abrir aquí para que pase combustible al tanque auxiliar y poder arrancar el motor. Vemos como ya se está llenando el tanque auxiliar y ahora lo que voy a hacer es encender la bomba de combustible, puesto que aquí habrá seguramente un poquito de aire. Voy a vaciar un poquito de combustible aquí en este vaso. Efectivamente había bastante aire. Vale. Voy a parar. Y a retirar la botellita. Hola, que me recibe. Vamos a probar también los cascos si se oye todo correctamente. Así que voy a arrancar ahora. Las dos baterías puestas. Una bomba. La otra. Frenos aplicados. Hola. Vamos a probar también el tema de la cámara, si recibe el sonido del sistema de audio. Vamos a ver las temperaturas. Esto no lo he conectado todavía, lo voy a conectar ahora. 31 marca por aquí sigue marcando 25, 26. Hola. Vamos a poner esto en nivel 2 para hacer pruebas. Es el squelch que se maneja aquí también en la pantalla a través de la radio. Tenemos esta puerta cerrada, esta también. Como veis, el EFI está desconfigurado, así hay que calibrarlo en vuelo recto y nivelado. Bueno, pues ya nos estamos moviendo con motor. Esta es la primera vez que el avión se mueve con motor.
ha frenado con pedal diferencial. He frenado un freno común. Es más complicado de lo que parece. A ver si somos capaces de dar la vuelta aquí, un solo giro. O parece que no. Bueno, pues aquí termina la primera prueba. La temperatura no sube de 80 grados, la temperatura del agua, luego debería subir un poquito más. Y lo mismo pasa con la de la reductora. Está justo ahí al límite de su nivel óptimo de funcionamiento. Y bueno, lo que sí me he dado cuenta es que para la derecha gira muchísimo más que para la izquierda. Así que tengo que ver si hay algo interfiriendo. Y luego los frenos funcionan bien. Bueno, me tendré que acostumbrar a este tipo de frenos diferenciales. Hacer bastantes pruebas rodando y probando frenos. Teniendo cuidado que no se caliente mucho. Hacer 2 o 3 series de frenadas y luego esperar que se recupere, se enfríe y volver a repetir frenadas. Así que vamos a parar el motor ya, vamos a apagar la radio. Bien, como habéis podido ver, el rodaje ha ido bien, excepto que el giro a la izquierda no llega a tope de girar a la izquierda, no me da para hacer el giro completo dentro de la pista, girando hacia la derecha sí. Y lo primero que he hecho ha sido cambiar de sitio la centralita del motor, ahora está allí al fondo, porque de hecho tocaba al frenar, al avanzar el pedal de freno tocaba en el borde de la centralita, así que la he puesto allí ya libre de cualquier obstáculo. Y he vuelto a rodar, esta vez sin grabarlo, y se sigue repitiendo el problema. Vamos a ver ahora cuál es el problema. Bien, pues el problema está aquí, en este codo de este bombín de freno, que choca con la barra esta, que es la que empuja la rueda. Entonces lo que tengo que hacer es desmontar este bombín de freno, girarlo 90 grados para que este codo quede hacia adelante, y con eso estará ya resuelto el problema.
Hay que quitar 2 tuercas, una de abajo, otra arriba, se queda libre el pistón y el pistón se puede instalar cada 90 grados, así que no hay mucho problema. Otra cosa que ocurre es que al pisar los pedales completamente para tomar la curva, este tubo de aquí se flexa porque se acerca mucho al suelo, tocan al suelo, se gira y se hace un codo aquí. Así que esto hay que cambiarlo, hay que cambiar esta pieza de aquí por una que esté a 90 grados. Y para ello hay que vaciar todo el circuito de freno, desmontar estos pistones, ponerle esa pieza, ponerle sellante de rosca, esperar que cure, etcétera. Así que eso lo veremos ya en el siguiente episodio. Bueno, pues para eso están las pruebas, para ver las cosas que fallan, que no se han tenido en cuenta. Así que dejamos este episodio aquí, nos vemos en el siguiente. En el siguiente intentaremos solucionar todos estos problemas que han surgido en la prueba de rodaje. Hasta luego.